Después de ver lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, creo que podemos afirmar sin sombra de duda de que Pedro Sánchez tiene un grave problema de adherencia a la realidad. Él vive en un mundo suyo, en un delirio propio, un delirio megalómano, desde el que se permite con chulería y soberbia tomarle el pelo al resto de representantes de la voluntad de los ciudadanos, porque ahí, esa gente que está ahí, representan la voluntad de los ciudadanos y la pregunta que se hacen y la manera de responder debe de mantenerse dentro de los criterios de respeto precisamente de esa voluntad de los ciudadanos. Es decir, que cuando un parlamentario o un ministro contesta con chulería, con soberbia, con cinismo a las preguntas que le formulan el resto de los diputados, de alguna manera está faltando el respeto a los ciudadanos, a los electores de ese diputado. Está mostrando ese cinismo a la población, a nosotros, a los que estamos viendo esto. Y lo que ha ocurrido hoy es realmente tremendo, lo vamos a analizar. Pedro Sánchez ha literalmente enloquecido, cayendo en la trampa. Recordarás ese váyase, señor González, de Aznar. Bueno, hoy lo hemos tenido con el diputado Alberto Catalá, que precisamente le gritó lo mismo a Pedro Sánchez. Y curioso porque ese grito ha desatado una respuesta, una reacción más bien por parte de Pedro Sánchez, que es muestra de algo. Le ha alterado anímicamente, emocionalmente. Y el hecho de que altere emocionalmente a Pedro Sánchez, eso significa que ha tocado algo de lo que Pedro Sánchez teme. ¿Y qué es lo que está temiendo Pedro Sánchez? Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga. ¿Qué tiempos eran aquellos donde un joven diputado, José María Aznar, le decía esto al presidente del gobierno, Felipe González? Fíjate en qué tonos, qué educación y en qué hemos degenerado en tan pocos años de cleptocracia, porque democracia no podemos hablar, desde luego. No le queda más que una salida honorable: presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González, no le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España, porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española, porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz. No voy a dimitir, señor Aznar. Voy a enfrentar... En aquel entonces se decía que esos tonos iban por encima de la línea del decoro, casi decirle a un presidente de gobierno así delante de todo, váyase. Vamos, fue algo increíble, ¿no? Yo recuerdo que llamó mucho la atención este lenguaje de Aznar, un lenguaje novedoso, muy directo, demasiado asertivo, pero ojo, cuidado con la respuesta de Felipe González. ¿Cómo fue? Gobierno incapaz. No voy a dimitir, señor Aznar. Voy a enfrentar... No voy a dimitir, señor Aznar. Es decir, Felipe González hablaba de la posibilidad de dimisión y decía que no, pero pronunciaba la palabra de dimisión. Sin embargo, el tono al que hemos llegado hoy, el chulesco de soberbia de una persona que está totalmente desconectada de la realidad, inmersa en su delirio megalómano como es Pedro Sánchez, pues le es prácticamente imposible siquiera pronunciar, contemplar en su mente el escenario de una dimisión. ¿Y cómo ha contestado a ese váyase? Bueno, diciendo que nos esperan al menos 8 años más de sanchismo. Pero antes de ir al análisis de lo que ha ocurrido, quiero mostrarte algo que ha ocurrido ayer, que me llamó mucho la atención y que de alguna manera resume un poquito cómo hemos perdido la forma y cómo prácticamente en la casa del pueblo tenemos que ver esperpentos como este. Ayer se debatía el decreto y se votaba sobre la prórroga de los alquileres, un decreto que prorroga los alquileres y que otorga unos derechos más a los ocupas, y parece que se colaron unos cuantos ocupas en el Congreso con sus modales, los modales de los ocupas, de la gente que es amiga de lo ajeno y que le importa un bledo el derecho de los demás. Fíjate lo que ocurrió. Señora, tiene que desalojar, por favor. Señores, por favor. Señores, por favor. Por favor, no pueden interrumpir la sesión. Tienen que desalojar. Gracias. Votos emitidos 348, a favor 166, en contra 177, abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. No habiendo más asuntos a tratar, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Fíjate, ¿no? Qué curioso todo lo que ocurrió ayer. Pero lo curioso es que toda esta gente que tiene estas actitudes condenables, esa falta de respeto, pues están siendo adoctrinadas por medios de comunicación que
precisamente buscan eso, buscan normalizar esa conducta cuando, sin embargo, lo que hacen es señalar y criminalizar otro tipo de conductas, ¿no? Fíjate, un ejemplo es el diario.es de Escolar. El discurso ultra, titulaba ayer, fíjate qué título, el discurso ultra cala en los jóvenes. Son más tradicionales, religiosos y reacios a la igualdad. ¿Y qué hay de ultra en esto? Es decir, un periódico se arroga el derecho de llamar ultra el ser tradicional, el ser religioso y ser reacio a la ideología de género, que disfraza de igualdad. Porque cuando habla de igualdad se refiere a la ideología hegemónica de género, que no tiene nada que ver con la igualdad. Precisamente es un socavar la igualdad, puesto que otorga a la mujer una serie de derechos por encima del hombre, ya que hunde prácticamente y termina con la presunción de inocencia del hombre en un caso judicial que, por una mera denuncia, al menos una noche en el calabozo la tiene que pasar, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué curioso. El discurso ultra para Ignacio Escolar es ultra ser tradicional, ¿no? Respetar, ¿no? Entonces, claro, si ser tradicional y respetar las formas es ultra, entiendo yo que esta gente lo que defiende son estas actitudes, ¿no? Para ellos esta es la nueva educación, la nueva normalidad. Es tremendo cómo adoctrinan y divulgan, hacen una apología precisamente de la ruptura del consenso social y del respeto, tildando, llamando y acusando de ultra a gente que, sin embargo, en fin, es religiosa, es tradicional y defiende la igualdad de derechos, no la ideología de género, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo creo que sí. En el diario, si hay alguien ultra, es precisamente el diario, pero ultra no lo puedo decir, pero lo has leído en mi labio. Ah, no, no lo has leído. Ahora sí que lo has leído, ¿verdad? Venga, pasamos ahora a analizar lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que primero se enfrentó a Alberto Núñez Feijóo, que le dijo esto. Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, no me resisto a mencionar el Comité Federal donde le echaron de su partido. Las imágenes son espeluznantes. El presunto pucherazo fue el preludio de toda su carrera política. Y en el fondo, todo encaja. No ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría y sin presupuestos. Es decir, su respeto por la democracia es exactamente igual que al principio. Ninguno. Mire, hoy coinciden dos hitos que retratan perfectamente cómo ha gobernado usted. Mientras su mano derecha está sentada en el banquillo del Tribunal Supremo, hoy hay una nueva jornada de huelga de los médicos en España. El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado ahí. Pero además... Y es cierto, y es cierto. Estamos hablando de que hoy se celebra el juicio a José Luis Ábalos Koldo, declara a José Luis Ábalos, declara a Koldo, declara a Aldama, y es un juicio a miembros de este gobierno actual, no al gobierno de hace 10 años, y ese gobierno sigue funcionando en desprecio de la democracia, en desprecio de la Constitución por no presentar los presupuestos generales del Estado. Y esto también se lo han recordado desde Junts per Catalunya, que le tendieron una trampa que mostró precisamente lo nervioso que estaba hoy Pedro Sánchez por lo que podría estar diciendo por parte de las declaraciones de Ábalos y Koldo, que podrían tirar de la manta y dejarle expuesto. Y ese nerviosismo se vio cuando el diputado Alberto Catalán le dijo esto. Muchas gracias, señora presidenta. Usted, señor presidente, ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa. Ante esta realidad, usted no ha tenido ni la decencia política ni al menos de dimitir. No podemos normalizar la corrupción. Estas palabras, señor presidente, las decía hace 8 años en esta Cámara su fiel vasallo, aquel al que usted nombró secretario de organización del Partido Socialista y ministro, hoy en el banquillo de los acusados por una presunta trama de corrupción, imputado con otros cargos también del Partido Socialista y de su gobierno. Llegó al gobierno, decía, para acabar con la corrupción y ha caído en ella. Le acecha en su entorno, en su partido, en su gobierno. Hace 2 años usted hizo dejación de sus responsabilidades, se recluyó en Palacio, salió de ese retiro, tal día como hoy, manifestando que merecía la pena seguir. ¿De verdad, señor presidente, seguir para mantenerse en el poder a cualquier precio, levantar muros y enfrentar españoles? ¿Seguir para no asumir ninguna responsabilidad por los cientos y cientos de violadores que pusieron en la calle? ¿Seguir para pactar con los herederos políticos de ETA, para sacar de la cárcel a etarras y para traicionar a las víctimas de ETA? ¿Seguir para desamparar a las familias de los 46 muertos de Adamut? ¿Seguir para gobernar de espaldas al Congreso, sin presupuestos, aprobando una regulación masiva de inmigrantes sin control y practicando una política exterior sectaria y sin consenso? ¿Seguir para colonizar empresas e instituciones? ¿Para mirar para otro lado cuando su ministro colocaba a sus queridas en sociedades públicas de las que cobraban sin trabajar? ¿Seguir para que su gobierno siga atacando y descalificando a jueces y fiscales? ¿Seguir, señor presidente, para impedir el acceso a una vivienda y una sanidad digna? No, señor presidente. Ante tanta indecencia no mereció la pena seguir. ¿Por qué no convoca elecciones? Impecable Alberto Catalán, tan es así que Pedro Sánchez lo sabe, y esto es lo que le contestó. Muchas gracias, señora presidenta. Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027.
¿Quiere que dimita? Pues toma elecciones cuando corresponda según la Constitución. Fíjate qué respuesta. Y la verdad que fue muy sagaz Alberto Catalán, que le contestó de manera demoledora diciéndole esto. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿para eso sí sirve la Constitución? ¿Para traer los presupuestos? No. ¿Para eso no sirve la Constitución? No, señor presidente. No. Menos prepotencia y soberbia, señor presidente. Menos cinismo e hipocresía. Váyase, señor Sánchez, váyase. No solamente le hará un favor a su país, sino también a su propio partido. Tremendo, demoledor. Alberto Catalán, váyase con los ojos. Fíjate, ¿no? Presidente, menos cinismo. Fíjate, ¿no? Menos cinismo. Pero claro, para esto sirve la Constitución y para traer los presupuestos, ¿no? Es evidente que Alberto Catalán le había tendido una trampa y quería dejar expuesto a Pedro Sánchez con su doble moral, con su distanciamiento, desconexión de la realidad. Para Pedro Sánchez, la Constitución existe para estirar como un chicle un mandato que no permite siquiera aprobar decretos, tal como hemos visto ayer, ¿no? Que le tumbaron precisamente, se lo tumbó Junts per Catalunya, el decreto de prórroga de los alquileres, pero claro, sí que le sirve la Constitución para mantenerse en el poder, pero no para presentar los presupuestos, es cierto. Pero váyase, lo vamos a ver aquí. Como hipocresía. Váyase, señor Sánchez, váyase. No solamente... Fíjate, sí que Pedro Sánchez ha enloquecido, ha perdido los nervios. Fíjate qué respuesta que ha dado. Muchas gracias. Y muchas gracias, señor Catalán, por su posición y sus intervenciones siempre tan constructivas, ¿no? Claro, habla usted de la Constitución. Aquí la gente se ríe. Gracias por esa exposición tan constructiva. La gente se ríe. Pero este es el cinismo que le pidió precisamente el señor Catalán que dejase de exhibir Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo que hace Pedro Sánchez? 2 cucharadas más de cinismo para el señor Catalán. Es terrible esto porque es una falta de respeto a la gente, ¿no? A la gente que efectivamente está pidiendo que se marche. No puede, este hombre no puede, este gobierno no puede gobernar, no puede aprobar leyes. Le están tumbando decretos, no puede aprobar presupuestos, no lo presenta, ¿no? Claro, pero al cinismo inicial de la respuesta que manifiesta que a Pedro Sánchez le tocó el orgullo, lo que le dijo Alberto Catalán, sucede una pérdida prácticamente de los estribos por parte de Pedro Sánchez, fíjate. Sobre la derecha y la ultraderecha, sobre la Constitución española. Lo que han hecho ustedes, o mejor dicho, el Partido Popular y Vox, pactando en Extremadura, en Aragón, eso que llaman la prioridad nacional, que no es sino xenofobia, racismo, segregación, confrontación en la población, ¿eso es constitucional? Fíjate, ¿no? Fíjate esos términos que dice, que no voy a repetir, ¿no? Dice, ¿esto es constitucional? Bueno, si para Pedro Sánchez es constitucional la prioridad catalana que le ha otorgado precisamente a nivel fiscal, a nivel de rodalíes y a nivel de prioridad de idioma para acceder a puestos de trabajo en Cataluña, si existe la prioridad catalana, ¿por qué no puede existir la prioridad española? Porque una cosa para Sánchez es constitucional y otra no. Y otra vez estamos ante esa contradicción que expone a Pedro Sánchez como una persona que ha perdido totalmente el contacto con la realidad y con la coherencia. Viola la discriminación o el principio de igualdad y de no discriminación. Señoría, usted me pregunta si he reflexionado y gracias a esa reflexión debo no convocar elecciones. Llevan ustedes pidiendo elecciones desde que ganamos la moción de censura. Por cierto, hay una gran diferencia entre nosotros y ellos. Y es que cuando... Fíjate la cara de Sánchez. Sánchez cuando pierde los papeles no altera mucho el tono de voz, pero se lo puedes ver en la mirada, pese a la cara de cemento que pone. Fíjate qué mirada. Gracias, sufrimos. Fíjate, aprieta mandíbula y aprieta la mandíbula, pero cuando pierde el control de la mandíbula muestra los dientes como los perros. Aquí, fíjate, fíjate este labio superior tenso, que quiere enseñar los dientes de arriba, que son los dientes de los perros. Los perros cuando te riñen, ¿no? Cuando quieren mostrarte, ¿no? Contundencia, ¿qué es lo que hacen? Te enseñan los dientes de arriba, ¿no? Fíjate. De corrupción, nosotros actuamos. Fíjate qué asimetría facial. Vamos con total contundencia frente. Y indicar con la mano, ¿no? El dedo índice. A lo que hace el Partido Popular en el día de hoy también, sí. El ejemplo más palmario es el señor Feijóo, que llegó a la presidencia del Partido Popular precisamente para tapar. Fíjate la yugular, fíjate aquí en el cuello cómo se nota el nerviosismo que tiene Pedro Sánchez aquí. Los escándalos de corrupción de la señora Ayuso. Y luego hablando de la corrupción de Ayuso, es decir, está tratando de sacar como sea cosas para escupir veneno y fango con el fin de tapar lo que le acaban de decir que se vaya. Que lo que hicieron fue...
Fíjate nuevamente, fíjate la rigidez en el labio superior. Salir o sacar por la puerta de Génova al señor Casado. Habla usted de que practicamos una política exterior sin consenso y sectaria. ¿Pero de verdad usted considera que es sectaria y sin consenso defender el derecho internacional, llamar genocida al primer ministro de Netanyahu? Fíjate, hablando de genocida, términos muy duros, señal de que ha perdido los papeles totalmente. De Israel y decir en la Unión Europea que tenemos que romper el acuerdo de asociación con Israel como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos. Hablando lejos del micrófono y prácticamente no se le oye porque ya no está controlando siquiera, está dirigiéndose al diputado que está ahí atrás. Señoría, yo es que reflexiono y veo que hemos impulsado una transformación energética, una transición digital, que hemos redistribuido los frutos del crecimiento económico durante todos estos años y, por supuesto, hemos reducido la desigualdad. Claro, hablando de transición energética, un año después del apagón. Y la verdad que si lo piensas, hay cosas, los 29 de abril, ¿no? Que 29, llevamos 2 años de sanchismo que son asfixiantes. 29 de abril de 2024, Pedro Sánchez aparecía después de los 5 días o proclamaba esos 5 días, ¿no? De descanso para reflexionar sobre su mujer, etcétera, cuando se sabe que lo que hizo fue activar las cloacas del Estado. 28-29 de abril de 2025, apagón, cero energético. Se habla de que se debe precisamente a órdenes que le dio Pedro Sánchez a Beatriz Corredor, de Red Eléctrica, para que cambiasen el mix energético por una cuestión ideológica. Quería colgarse la medalla de hacer que España se puede sustentar solamente con energías renovables. Bien, y ahora, 29 de abril de 2026, el día en el que Ábalos podría tirar de la manta, tanto que Pedro Sánchez, para compensar esa posibilidad de que Ábalos tire de la manta, se ha marcado un farol brutal diciendo que nos esperan 8 años más de sanchismo. En definitiva, señoría, que yo reflexiono y yo creo, sinceramente, después de mi reflexión, a ver si con esto le puedo ayudar a persuadir en alguna cuestión, que a España lo que necesita son 8 años más de gobierno progresista. 8 años más de gobierno progresista. Se ve ganador de las próximas elecciones, muy probablemente con el voto cera de Buenos Aires, de eso hablé ayer, y se ve ganador de las siguientes, porque en la siguiente legislatura de gobernar Pedro Sánchez pasaría de la regularización masiva a la posibilidad de nacionalizar a esos inmigrantes que nacionalizó, que le dio, ¿no?, el permiso de residencia en 2026 para prácticamente 2030-2031 ser españoles de pleno derecho y poder votarle para un siguiente mandato. Aquí Pedro Sánchez ha delatado su estrategia que venimos diciendo, venimos comentando desde hace varios vídeos. Quería saber qué es lo que opinas tú. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.